Gracias, Jesús. Dios les bendiga mucho, hermanos, a todos. Bienvenidos. Queremos hablar, hermanos amados, de lo que significa el día de la expiación, para que podamos obtener la bendición que hay en ello. So we can obtain the blessing in it. Por eso vamos a hablar de eso. This is what we will discuss. El día de la expiación significa This day means cuando el pueblo de Israel when the people of Israel se presentaba ante Dios presented themselves before God con todo su pecado. with all their sin. Y solo era un solo día. And it was just one day. Y si recordamos un poco, And if we remember a little, el único que podía hacer la expiación por todo el pueblo era el sumo sacerdote. the only one that could do this for the whole people was the high priest. Era el único que podía entrar un solo día hasta el lugar santísimo. He was the only one that could go one day into the Holy of Holies. Los demás días The rest of the days, entraban sacerdotes, pero no el sumo sacerdote, the priest went in, not solo the al high lugar priest, santo. but only to the holy place. Así que durante todo un año, So during the whole year, los judíos the Jews pasaban trabajos, me refiero, batallaban they battled con el pecado, with sin porque la sangre de los animales because the blood of the no animals borraba el pecado, didn't erase the sin. solo les cubría el pecado. It only covered it. Sus conciencias, cuando en el día que les hacían la expiación, ese The día, day su conciencia era como calmada, conscience was like se ponían serenos, still. ya no sentían ira de Dios. They didn't feel the anger of God. Pero con el paso de los días, But with the pass of the semanas y days, meses, weeks, months, la sangre the blood de los toros iba of the perdiendo animals su efecto en was la vida de losing ellos. its effect in their lives. Ellos sentían otra vez They felt again lo mismo que sentían antes, the same thing they felt before. porque el pecado, recuérdese que no se borró. Because the sin, remember, it didn't Así que erase. solamente al irse descubriendo, So it was just volvían a uncovered, sentir culpabilidad and they felt the guilt again. y perdían la And paz. they lost the peace. Y esa es la razón And this is the por la que reason ellos eran violentos. why they were violent. Una persona que tiene pecado es muy violento. A person that has sin is very violent. No tienen paz. They don't have peace. Es la razón de su ira. It's the reason of their Y no anger. comprenden por qué. They don't comprehend why. Es porque su pecado no ha It's sido borrado. because their sin has not been erased. Pero si consideramos la vida de ellos, But if we consider their lives, si imagináramos que if we hace imagine ¿qué? 20 años, en el 2000, 20 years ago, 2000, les hicieron la expiación por sus pecados they did the Yom Kippur for en their un sins. solo día. En el año 2001, 2001, cuando venían a la expiación, when they came again, ya tenía otra vez descubierto el pecado que les habían once expiado again, antes. their sin was already Más el que pecaron en uncovered. este año, Plus en el the 2001, sins of the ya era 2001 más pecado. year. It was more sin. los expiaban otra vez en el 2001, They did this again. se calmaba su conciencia. Their conscience was still again. Pero con el paso de los meses, But with the pass of the months, se volvía a perder el efecto de esa sangre. the effect of that Volvían blood a was ser lost otra vez again, Violentos. and they were violent again. Porque no puede tener paz una persona que tiene pecado. Because a person cannot have peace. En el año without sin. 2002 ya traían el pecado del 2000, el 2001, They had the sin más el del 2000, 2002. 2001, and 2002. Usted puede ver Can you see cómo se iba acumulando ese how pecado it en was ellos. accumulating the sin in them? Usted puede ver, hermano, Can you see por qué causa ellos no pudieron cumplir la ley. why they couldn't fulfill the law? Nadie puede obedecer cuando tiene pecado. Nobody can obey when they have sin. Nadie puede obedecer. Nobody. Esa es la causa por la cual ellos no pudieron cumplir la ley. This is the cause why they couldn't Porque su fulfill the pecado law. no era borrado, Because their sin was not erased. solo era cubierto. It was only covered. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? What's the difference between them and En que a us? nosotros la sangre de Jesús In that without the blood of borra el Jesus, pecado. erases no se nos acumula. it. It doesn't accumulate. Una vez que lo confiesas una sola vez, You confess it nunca one time. más Dios se vuelve a acordar de ese Never pecado. again God remembers it. Tú puedes entender esa Can you gloria understand this glory que Dios nos ha dado a través de Jesús. that God gave us through Jesus? Es una maravilla, hermano. It's marvelous, brethren. Voy a leerte algunos puntos. Resulta, hermanos amados, que para hacer la expiación,
To do this day, el día de la expiación, el sumo sacerdote the tomaba high priest un cordero took para el pueblo y otro para él, one for the people y and one dos for himself, cabritos para el pueblo. and 2 goats for the people. En los cabritos, And the goats, el sacerdote the high priest echaba suertes sobre los dos cabritos. saw to see Y dice which one que would be. uno le caía la suerte que fuera para Jehová. One would be for the Lord. Y ese cordero, ese And that cabrito, one, lo sacrificaban y they presentaban la sacrificed sangre it and presented de ese the blood cabrito of that one en el lugar santísimo, in the Holy of en el Holies, lugar santo in the holy y en el place, altar del sacrificio en el atrio. and the altar. Pero the el otro sacrifice. cabrito, But the other one que era dedicado that was dedicated para llevar el pecado to take the de sin todo el pueblo, of all the people, y no lo mataban, they didn't kill it. sino que el sacerdote lo que hacía, But what the high priest, what he did, después que presentaba el sacrificio por él mismo after he presented the sacrifice, y rociaba la sangre también por él allá en el lugar santísimo, en el atrio y en el lugar santo, in the Holy of Holies, holy place, después él venía he came y ponía sus manos, and put his hands, las dos sobre la cabeza del cabrito both hands on the head of the que goat había sido dedicado that had been dedicated para un ser llamado Azazel. for a being called El cabrito Azazel. no era Azazel. The goat wasn't Azazel. El cabrito era He was, puesto el pecado sobre él, the sin was placed on him. y después que el sacerdote ponía el pecado de And todo el pueblo after sobre él, the priest put the sin of all una the persona people of Israel especial in the goat. A agarraba special el cabrito person would grab the goat y lo llevaba al and desierto, would take it to the desert, lo más lejos de ellos. as far away from them. Lo llevaba a Azazel. And he took him to Azazel. Azazel, ¿quién es Azazel? Who's Azazel? Hay muchos puntos de vista. There's many points of view. Mucha gente dice que es un demonio. Many people say it's a Y demon. tiene sentido la cosa, And it makes sense. porque el pecado Because the sin del pueblo of the people es causado por los is demonios. caused by sin, by demons. Y hay cosas, mis hermanos And there's amados, things, brethren, que a veces, that sometimes, por no entender, for not understanding, a la sangre de Jesús the blood of es Jesus poderosa, is powerful. pero hay cosas que no se nos quitan. But there's things that don't go away. Y esas cosas And those things, se ponen en el cabrito you put them on the goat, y tienen que ser llevados a Azazel. and they have to be Allá en el taken desierto. there in the desert. Y allá se deja al animal And the animal was left there con los pecados del pueblo. with the sins of the people. Eso, mis hermanos amados, This, brethren, es lo que es el día de la expiación. is what the day of expiation is. Y cuando el pueblo le hacían ese servicio, And when they did this service su to the conciencia se people, calmaba their conscience was cleared. y se alegraban con And they Dios. were happy with God. Pero recuerde que la sangre de los toros no quita el pecado. But remember, the blood of the goats doesn't ¿Cuál fue la take razón away por the la cual sin. Jesús vino a la tierra? What was the reason why Jesus Porque Dios se came cansó. to earth? Because Jesus got tired Se cansó de que los hombres of people como que abusaran de la gracia del Señor. abused of the grace of God. Iban y pecaban They went and voluntariamente. sinned voluntarily. Y después de pecar venían And after sin, y tomaban un cabrito they came o un cordero y se lo entregaban al sacerdote or a lamb and give it to the priest. y lo sacrificaban. And they sacrificed it. Iban a pecar They went to voluntariamente sin y voluntarily, luego venían y and presentaban then they would su come cordero. and present their lamb. Y Dios se cansó de eso. And God got tired of this. Dios no quiere el pecado en los seres God humanos. doesn't want sin in human beings. Y como ese pacto que hizo Dios con ellos And this pact that God did with them, no los logró santificar como it se is debía, sanctified them as it es la should. razón por la cual Dios envió a Jesús. Is the reason why God sent Jesus. En el Salmo 103 y el verso 12, mis In hermanos, Psalm 103, dice: verse 12, tan lejos como está el oriente del poniente, así de lejos ha puesto de nosotros nuestras transgresiones. Tan lejos so far,
repele Dios el pecado, repels God or sin. así como es el norte del sur o el oriente Just con as el the poniente, north is with the south, lejos uno de otro. so far one from the other. Así es lo que hace Dios This is what God does para librarnos del pecado. to set us Por free eso from a sin. este cabrito This is why lo this llevaban al desierto de manera que no was pudiera taken to the regresar, desert where he couldn't come back. porque es la voluntad de Dios que el Because ser it's the humano will of God for no the tenga human being pecado en su to vida. not have sin in his ¿Usted se life. recuerda, hermano amado? You remember, brethren, Allá fue el cabrito, there it was the goat, pero ahora but now el chivo o el cordero expiatorio es the goat Jesús. is Jesus. Es Jesús, It's hermanos. Jesus, brethren. Así como ellos usaban ese animal para hacer la expiación. Just as they use this animal Esto es lo que to do nosotros the tenemos que aprender. expiation, this is what we need to learn. Necesitamos hacer conciencia We need to be conscious de lo que hay dentro de of nosotros. what is inside of us. Porque el día de la expiación Because the day of expiation es una concientización, is understanding, una reflexión profunda is a profound de reflection todo nuestro ser, in all of our being del pecado que of the contenemos, sin that we contain. y debemos exponerlo. And we must Debemos expose it. ponerlo We sobre must put it el cabrito, que en este caso es Cristo, on the lamb, which in para this que case is seamos Jesus. liberados. So we can be set Hay free. cosas, mis hermanos There's amados, things, brethren, que han estado con nosotros that have been with us por muchos años. for many years. Y esas cosas, And those things, a pesar de que estamos en Cristo even though we are in y le pedimos Jesus, perdón por nuestros and we ask pecados, to forgive y Él him nos for our perdona, sins, and he forgives porque es us, fiel. because he's faithful. Pero esas cosas que But están those ahí things that are there, y que han estado ahí, que no and se han that ido, have been there and haven't left, necesita una concientización they need profunda, for us to be profoundly una reflexión de conscious, verdad profunda, donde solo está Dios, Cristo y tú, where it's only Jesus and you, donde tú puedes ver tu condición interna, where you can see your internal condition, y una vez que estés consciente por el Espíritu, and once you're conscious depositar by en the Spirit, Jesús you put it in Jesus. todo eso All of this que te ha lastimado, that has hurt you, las heridas desde tu infancia. the pains from your childhood, ¿Es pecado is it sin estar herido? to be hurt? No, No, una herida no es pecado. Es el efecto del pecado. it's the effect of the sin. Pero ¿por qué seguir abierta la herida? But why should the pain still be open? La herida está abierta This is open porque no hemos ido con el que tiene que sanarla. because we haven't gone with the one that can heal the ¿Cómo sana uno? How do we get Confesando, healed? Confessing, echando sobre el cabrito casting over the goat, todo lo que nos ha hecho daño. all that has harmed us. Por ejemplo, For example, hay cosas, mis hermanos amados, there's things, brethren, que nos avergüenzan. that shame us. No somos completamente libres. We're not completely free. La pregunta es ¿por qué no somos libres? Why are we not completely free? ¿Por qué no sentimos la libertad? Tú eres mi hermano y yo pues convivimos juntos. ¿Por qué, Why don't we feel aunque te freedom? conozco, But why is it that no even puedo though I hacer know lo you, que yo hago cuando estoy solo? I can't do with you what I do when I'm by myself? Y no es que ande haciendo cosas malas donde ando, And I'm not doing bad things. pero aún lo que hago en la presencia de Dios But even no the lo, things no that lo I hago do in the delante de presence of ustedes. God, I don't do it here. ¿Por qué? Why? Porque hay una pena. Because there's Hay adentro something cosas inside que no nos dejan ser quien quiere Dios que seamos. that don't let us Y be esas who God cosas wants us to be. se tienen que And depositar. those things we have to deposit Tiene que haber them. un día de expiación. There has to be a day of expiation. Quiero decir, un día donde tú y yo nos concentremos A day por where el you Espíritu and I hasta conocer concentrate realmente with lo the que Spirit contenemos. until we understand ¿Por qué me da truly vergüenza what caminar we have. delante de unas gentes? Why is it that I'm ashamed to walk before some people? ¿Por qué nos da vergüenza hacer Why cosas is it that que no son malas? we're ashamed to do things that are not bad? Eso son cosas que están adentro. Those are things that are inside. Pero hay otras, But there's others. las maldiciones. Curses.
Las maldiciones pesan, hermano, Curses are heavy, y brethren, destruyen la conducta and de they nosotros. destroy our conduct. Cuando el Señor me mostró, que me dijo que sirviera al Señor, When the Lord showed me and told me me mostró to una serve visión, Him, He hermanos, showed me a vision como a las 12 del día, at about allá en noon, los apartamentos donde vivíamos. there in the apartments where we used to live. Venía de la escuela, me I was bajé coming al from correo, school. agarré la correspondencia, I went to the mail. me subo al carro I went in the car. y cuando empiezo a manejar, hermano, And as I began to mis ojos se drive, abrieron my eyes were opened. y empiezo a ver mucha And I gente began to see many enfrente de people mí, in front of me, caminando como walking zombies, like hermano, zombies. así, Like this. lentos, pero así hasta se ven They even toscos. looked like this. Toda la gente estaba así. All the people was like this. Y vi que en sus cabezas, sobre sus cabezas, And I saw that over their heads, les vi como un cubo, I saw like a cube, el mismo alto, ancho, the same width Y largo. and height of them, como de unos 8 pies. about 8 feet. Cada persona. Each person. Y oí al Señor claramente y me And I dijo, clearly heard the Lord tell son me, puras they maldiciones. are curses. Y por eso están así. And this is why they are like this. Las maldiciones, The curses, aunque te cubres con la sangre, even though you cover No se yourself with quitan. the blood of Jesus, are not removed. no se quitan, hermano. They are not removed. Las maldiciones se quitan cuando las confiesas y tú The curses are taken away when you las confess them reprendes and you rebuke y them renuncias a and you ellas. renounce to them. Solo así se quitan. Only this is Cuando how they tú are removed. renuncias. When you renounce to Por it. eso el apóstol Pablo This dice, is why the Apostle Paul said, nosotros renunciamos. we renounce. ¿Con qué? With what? Confesando. Confessing. Renunciamos a lo oculto. We renounce to that. Tú no sabes lo que yo tengo. Hidden. You don't know Yo what's tampoco sé inside lo que of tú me. tienes. I don't know what's inside of you, Pero yo sí sé lo que tengo. but I know what I have. ¿Qué es lo que debo hacer? What must I do? Renunciar Renounce a to lo it, oculto to that which is y a lo que me which is causa hidden, vergüenza. and which causes shame. Eso no se va a ir That will not be removed mientras no haya una conciencia nuestra as long as there's en la not que a todos conscience voluntariamente queramos ser libres. where we all want to Eso be no free. lo va a hacer nadie más que tú. Nobody else will do this except you. Dios nos da su God entendimiento. gives us His Ahora understanding. depende de uno. Now it depends on us. Tenemos que poner sobre Cristo We have to put on Jesus las maldiciones, the curses, todo lo que nos avergüence. everything that's shameful. Porque tú y yo Because you and no I tenemos don't por qué have, andar avergonzados, and shouldn't be ashamed. puesto que no andamos cometiendo pecado. Because we're not doing sins. No debemos andar We orgullosos, shouldn't be proud, pero tampoco sintiendo culpabilidad. but we shouldn't be feel guilty either. Debemos ser libres, We hermanos should be amados. free, brethren. Eso es lo que Dios quiere para This is what nosotros. God wants for Jesús us. ya pagó el precio, hermano. Jesus already paid the price. En Tito, In Titus la palabra del Señor dice, en Tito 2, 2, el verso, ¿cuál es? El verso 11. verse 11. Se lo voy a leer. Tito 2. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús, precioso Dios. Dice el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire, hermano, la gracia de Dios The grace of es el God, auxilio de Dios that's the help of God para todos. for all men. Pero ¿por qué no hemos sido libres en esa área? But why haven't we been free in this area? Es porque no hemos sabido, It's because no porque we Dios no haven't pueda, known, not o because que usted no God pueda. can't, or because Es que you can't. apenas nos están It's because alumbrando. we're barely understanding. Por eso. This is why. Pero la gracia está The dispuesta. grace is available. En el 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermanos míos, la impiedad Evil, brethren, está en nosotros is inside of porque us nosotros la dejamos. because we allow it to be there. Usted se preguntará, ¿qué es impiedad? You might question, what is this? Impiedad o impío. Impiedad significa This means maldad evil en nosotros inside of us que nosotros hemos permitido que that esté we ahí. have permitted to be there. Esa es la impiedad que está, la maldad que permitimos que This is esté the ahí. evil that we permit to Esa be es la inside. impiedad.
Y la impiedad viene And this comes porque no reverenciamos a because Jesús. we don't reverence Jesus. Por eso la impiedad se mete. This is why it goes in. Mientras uno no ama suficiente a Jesús, As long as we don't love Jesus la impiedad enough, está en la this persona. is in the people. Y eso es lo que les causa vergüenza. And this is what causes shame. Eso es lo que los va llevando a cada vez más, pierden su libertad. They lose their freedom. Porque la maldad siempre esclaviza. Because evil always makes people slaves. Ahora note esto, hermano. No. Dice que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Piadosamente, cuidando la relación con el Señor Taking care sin of maldad our en nuestras relationship with vidas. Jesus without evil in our lives. Eso está bien. That is good. El verso 13, Verse 13. aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Then necesitamos, mis hermanos amados, we need, brethren, hoy con la ayuda del Señor, today with the help of the Lord, entender que to understand necesitamos, mis hermanos, that we need examinarnos, to examine hacer ourselves. realmente no quiero decir un día de expiación como repetir aquello que se hizo en el Antiguo I'm not Testamento. saying a day of Solamente le estoy queriendo decir purification. que pongamos mucha atención y que examinemos lo que contenemos y que lo expongamos al Señor. We must pay much attention and present to the Lord what is inside of us. Eso es lo que tenemos que hacer This is what we need to do para que estemos listos para ver a Jesús. so that we can be ready to Si no see hacemos Jesus. eso, va a haber cosas If adentro. we don't Va a haber do maldad this, adentro. there's gonna be evil inside Si no of se us. mete hasta dentro de If you usted don't go mismo, all the way va a in, haber maldad en su there will interior. be evil inside of you. Ahorita estamos batallando Right now we're battling con la maldad que está aumentando with afuera evil that is en la getting gente que stronger no teme a outside, Dios. in the people that don't fear the Lord. Pero viene más But there's more coming, en ellos more in them, y ellos generan and presión they generate a la pressure gente. to people. ¿Cómo vamos a escapar de eso? How will we escape Haciendo esto, doing this? sacando la cosa esta de Taking nosotros out y evil from estaremos us, bien, hermanos and we'll amados. be fine, brethren. Quiero decirles, hermanos, rápido, es que cuando el Señor mandaba al sacerdote a meter la sangre del cordero allá y del cabrito, When the Lord commanded the priest to rociaban take the 7 blood veces el lugar santísimo, of the goat, they did it 7 times. donde está la presencia de Dios. Rociaban In the 7 holy of veces holies, el lugar 7 santo times in the holy place, y 7 veces and el 7 atrio. times in the atrium. ¿Por qué Why Dios les mandaba que rociaran 7 veces? did God command them to do this 7 times? Porque la sangre de los corderos Because the blood of the no lamb borraba el pecado. didn't erase sin. Por eso. This is why. Pero la sangre de Jesús lo quita. But the blood of Jesus does. Pero nosotros But we estamos en la tierra. are on earth. Y ahora el templo no es este, And the temple is not this building, sino usted. but you. ¿Qué debe hacer? Ellos rociaban 7 veces en el lugar They santísimo. will sprinkle it 7 times in the ¿Cuál holy es el of lugar holies. santísimo en su vida? What is the holy of holies in your Su life? espíritu. Your spirit. ¿Dónde está la presencia de Where Dios en is the usted? presence of God En su in espíritu. you, in your spirit? Dios es espíritu God is spirit. y se une con nuestro And He espíritu. comes united with our spirit. Él posa ahí. He dwells. ¿Qué debo hacer? What must I Según do? hacían allá, According to what they rociar did, mi to sprinkle espíritu my spirit 7 veces 7 times, o cada vez que peco. or every time I sin. Si peco 30, If 50 I sin y me 30, quedo con 50, 7 veces, and I only do 7 voy a acumular times, pecado, hermano. I will accumulate Porque sin. cada pecado que Because cometo every sin I necesita commit sangre needs the blood, rociada. sprinkled blood. Si solo pido perdón If I only a las ask 8 de la forgiveness mañana at 8 in the morning, y voy y vivo y and I cometo go and pecados live and I commit sins, y digo voy a pedirle perdón en la and I noche, say, I'm going to ask forgiveness at night. ¿será que te vas a acordar en la noche? Will you remember Para at decirle a Dios night to tell por God cada pecado que for each cometimos, sin you committed? porque debemos ponernos a cuenta, Because significa we should hablarle del asunto. come and tell Him about No it. solo perdona mis Not pecados, just forgive my sins. pues ¿por cuál? Which one?
Por eso es que mucha gente This is why many people, patina mucho. they Porque habla, perdona mis sin to pecados. learn, they just say, ¿Pero "Forgive por my cuál? sin." But which one? ¿Por cuál pecado? For which one? Porque el proverbio dice Because the proverb says que si confesamos that if we confess el pecado cometido the sin we y nos committed, apartamos de and we él, separate from it, alcanzamos su perdón. we reach his forgiveness. Pero si la persona perdona mis But if pecados, the person en forgives realidad my no le sin, está diciendo mucho al in Señor. reality, it's not saying much to the Lord. Por eso no se pueden arrepentir. This is why they don't repent. No pueden hacer conciencia They realmente can't do conscience really. por cuál va a dejar, por cuál de todos esos For which one of those se va a apartar de ya no hacer. will you separate to Si not no fue do consciente. anymore? If you're not conscious, Señor, es que le mentía. Lord, I lied to Oh, ya le dije que mentí. this person. Oh, Por favor, I didn't ayúdeme a say, no volverlo a hacer. I lied, please forgive me. Help Y me claro, not to ya do no it. lo voy a hacer. And I won't do it again. Entonces la gracia Then the grace me auxilia. helps me. Pero si la persona pide But if the perdón person asks forgiveness y no hace conciencia de que se and is arrepienta y not sigue en conscious eso, and repents and la they gracia no está continue, dada. the grace is not La given. persona sigue pecando. The person continues to Por eso sin. sigue pecando. This is why they continue to Porque sin. no alcanzó la Because gracia, they no alcanzó la reached the ayuda. grace, they didn't reach No the se help. apartó. They didn't separate. La palabra dice que tiene que The word of apartarse God de eso says that they have to separate from para that alcanzar la misericordia to de reach Dios. the mercy of God. Así que mis hermanos amados, Therefore, brethren, debemos rociar la sangre we must sprinkle the en su blood espíritu in our spirit, para que su espíritu so our spirit sea perfeccionado. may be perfected. En el cielo, mis hermanos In amados, heaven, brethren, hay muchos espíritus there's many que spirits se perfeccionan en el cielo. that are perfected in heaven. ¿Por qué te tienen que perfeccionar en el cielo? Why do they have to be perfected in heaven? Porque aquí en la tierra Because here on earth, o no entendieron esto they didn't understand this o no lo quisieron hacer. or they didn't want to do it. Pero un espíritu que no se perfecciona But a spirit that is not perfected tampoco perfecciona su alma. doesn't perfect their soul either. Porque el espíritu es el esposo Because the del alma. spirit is the husband of the soul. Si el espíritu no se pone If the spirit recto, doesn't become righteous, las almas son torcidas. the souls are crooked. Por eso urge This is why it's urgent que estemos cubriéndonos con la that we're sangre de covered Jesús. with the blood of Jesus and we can cover Nuestro ourselves with the espíritu. blood of Jesus in our spirit. Nuestro espíritu funciona en este momento. Our spirit functions. Tú sientes cuando tu alma quiere algo erróneo. You feel when your soul wants something ¿Sí o no, bad. hermano? Sentimos eso. We feel it. Ok. Cuando el alma quiere hacer el mal, When the soul wants to do evil, ¿qué se supone debe hacer el espíritu? what supposedly the spirit should do? Cubrirse. Él es el esposo. He's a Cubrirse y husband, cubrirla. so covering himself with the blood, Esa alma. covering that soul. ¿Qué se le torció a David cuando pecó con Betsabé? What got crooked in David when he Su sinned espíritu. with Porque él dijo Bethsabe's spirit? después, Because he said, after, renueva mi espíritu. renew my spirit. Claro. Yes, Y Dios lo ayudó God helped him porque lo pidió. because he asked. Se lo renovó. He ¿Y sabe renewed cómo it. sabemos que se renovó? And do you know El hombre how no we lo know volvió a that he aplicar renewed it? He en didn't eso. sin again with that. Porque su espíritu se enderezó. Because his spirit became righteous. Nosotros tenemos que orar por nuestro espíritu, We have to rociarlo pray con la for sangre our de spirit. Jesús. Claro. Pero también tengo que rociar mi alma. But I also have to sprinkle my blood. En el lugar santo está el altar del incienso, es donde se ora. Y ese altar del incienso In this altar es donde se le pide a Dios. is where we ask God. Eso representa nuestra alma. Debemos cubrirla igualmente. Ese altar también se cubría 7 veces con la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. With the blood of Jesus. ¿Qué le hace la sangre al alma? What does the blood do to the soul? Le quita It takes away la rebeldía. the rebelliousness. Un alma sin sangre no A soul puede ser without obediente. blood cannot be obedient. Por eso que esto no es religión, mis This is hermanos. why this is not religion, brother. Si no tiene sangre, If you don't have the blood, aunque le quiebres las manos y los pies, even if you break No their puede hands parar. and feet, they can't stop sin. no puede parar. They can't.
Solo la It's sangre only with the de blood Cristo puede of limpiar Jesus esa alma. that you can clean that soul. Cuando la sangre se rocía sobre el When the alma, blood is sprinkled over the soul, la cubre, it covers it. le quita el pecado. It takes away sin. Y el diablo ya no hay, si ya no tiene pecado, And if there's no sin el there, diablo ya no la puede the devil cannot controlar. control it. Por eso es que tiene que haber sangre en This el is why there alma has to be blood of para que Jesus pueda in the life, obedecer. so they can obey. Y cuando el alma obedece And when the soul a obeys, Dios, el alma se salva. it is saved. Lo que salva al alma es la obediencia a la What palabra. saves the soul is obedience to the word. Y luego And then nos vamos hacia afuera, llegamos al atrio. we go outside Y en el atrio encontramos el altar del sacrificio and we donde find the altar of quemaban sacrifice where they burn los animales. the animals. Era un altar grandote, hermano. It was a big altar, 10 pies cuadrado. 10 feet. Ahí 10 feet. sacrificaban los animales y los quemaban algunos They ahí. sacrificed the animals and they burned Depende them para in. qué era la ofrenda. Depending on what ¿Qué the hacían offering ahí? was for. También rociaban la sangre de They Jesús. sprinkled the blood del of Cordero. Jesus there too, for the ¿Qué lamb. representa ese altar? What does this Nuestro represent? cuerpo. Our body Es lo de afuera. outside. ¿Qué se hace? Se rocía la What sangre de do we Jesús. do? We sprinkle the blood of Jesus. El cuerpo se enferma porque hay pecado. The body gets sick because there is sin. Si no hubiera pecado, If there were no sin, no se enfermaría. it wouldn't get sick. Jesús no se enfermó nunca Jesus didn't get sick ever porque nunca pecó. because he never sinned. ¿Qué hago para cubrir a mi cuerpo? What do I do to Lo que cover my hacían los body? sacerdotes allá. What the priests ¿Qué hacían? did then? What did they Rociar do? la sangre de Sprinkle Jesús the blood of Jesus 7 veces. 7 times. O cada vez que pecamos. Or every time we sin. Cada vez que peco, Every time necesito I sin, sangre. I need the blood of Porque si Jesus. no me rocían con la Because if sangre, not, el diablo tiene derecho sobre the mí. devil has right over me. ¿Se acuerda de Colosenses capítulo 2 Colossians 2, y el verso 13, el 14 y 15? verses 13 to 15. Vaya conmigo por favor ahí, Please hermano, come. si quiere. Colosenses capítulo 2 Colossians 2, y el verso 13. 13. Dice así, se lo leo. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cristo nos perdonó todos los pecados. El 14, 14. anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, los tickets que había contra nosotros. ¿Quién los anuló? Jesús, hermano. Porque nos dice otra vez, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. 15. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora observe esto, hermano. Observe, Cuando la sangre viene when the blood comes y remueve el pecado, and removes sin, los demonios demons no tienen derecho, don't have ni en mi right espíritu, in ni en my el alma, spirit, ni en el nor cuerpo. my soul, nor my body. Entonces tú tienes autoridad Then sobre you ellos, have authority over them, pero tenemos que hacerlo, but we have to do it. porque si cometemos pecado Because if we commit sin y no pedimos que el Señor nos rocíe con su sangre, and we don't ask the Lord to sprinkle us with His blood, el pecado está ahí. the sin is there. Y los demonios And the demons ya tienen un ticket en contra de have a nosotros. ticket against us. Tienen un derecho. They have a right. Si el pecado está con If the nosotros, sin is with us, ellos tienen derecho. they have a right. David dijo, David said, mientras callé mi pecado, as long as I stayed quiet about my sin, mis huesos, my bones, la vida del Espíritu se the life secó of the Spirit, Ya no tenía comunión con they Dios. had communion with God, y los demonios lo estaban and the haciendo demons were destroying him, burlándose de él. mocking him. Y no solo se burlaban de And él, not only mocking también him, iban con el Padre y le they went decían, with the mira, Father and said, tu "Look, ungido. your anointed one." Y Dios le dijo, And God said, por cuanto esto hiciste, le dijo because Dios a you David, did this, he told David,
La espada no se apartará de tu The casa, sword will never leave your household. porque con este pecado Because with this sin, has hecho blasfemar you have made blaspheme a los demonios. demons. Hermanos míos, Brethren, si el pecado lo dejamos por un ratito, if we allow sin for a while, nos va a hacer daño. it will be harmful to us. ¿Por qué crees tú que la sangre de Jesús está dispuesta 24/7? Why do you think the blood of Jesus is available 24/7? ¿Por qué está abierto el trono de la Why is gracia the throne of grace continuamente? continuously open? Porque está dispuesto para cuando Because yo it's peco, available for when I sin. a la hora que sea, Anytime, donde quiera que esté, wherever I am, en el mismo instante que peco, the same instant I está sin, abierto el trono. it's open. Y yo puedo, Señor Jesús, And I perdona. can come and say, Ahí nos rocían con la sangre. And he Y el sprinkles me pecado with es his quitado. blood, and the sin is Y una vez que la taken sangre es away. rociada, And once the blood is sprinkled, Dios nos mira God sees us como que fuéramos Jesús. as if we were Jesus. Nos ve como que somos Jesús. He sees us as if we were Jesus. Porque la sangre de Jesús Because the blood of Jesus nos limpia más blancos que la nieve, whiter than más que la snow, blanca lana. whiter than snow. ¿Por qué andar sucios Why be filthy? espiritualmente, hermano? Spiritually, Si tenemos if we have la misericordia para andar mercy limpios, to be- si tenemos el acceso, we have hermano, the access, el acceso grande the access that is great para caminar sin pecado y to sin walk maldad, without sin, without evil. se puede ser limpio. You can't be Porque clean. están los medios, hermano. Solo tenemos que querer. We just need to want to. Así que, hermanos amados, los demonios, Demons, cuando tú pides perdón, when you ask forgiveness, la sangre te rocía. the blood of Te limpian Jesus más que la sprinkles nieve. over you, it cleanses you Inmediatamente whiter than ahora tú tienes autoridad snow. Immediately you have sobre authority principados, over principalities, demonios, demons, ¿qué más? Potestades, powers, gobernadores, darkness, todo lo que es everything that el is reino del diablo. the kingdom of the Tú tienes devil. autoridad cuando You tú no have tienes authority pecado. when you don't have sin. ¿Lo puedes entender, Do you hermano? understand this? Puedes disfrutar estas Can you cosas. enjoy this thing? La vida que Dios nos ofrece The life that God gives to us es una vida de altura. is a life Vivir sin maldad en tu in the mente, highest, living without evil in your mind, sin odio en tu corazón. without hate in your heart. Una vida limpia, A hermanos. clean life, brother. Aunque este mundo esté Even if sucio, this world is dirty, porque hay sangre, por eso es que because pueden there's blood, mantenernos this is why we limpios. can be clean. Ahora, ¿cuál es la realidad What is the reality respecto a nuestro pasado, presente y futuro en Cristo? respecting our past, present, and future in Christ? La verdad, The truth, dice en Hebreos 9:11, si quiere vaya a Hebreos capítulo 9 y vamos a estar leyendo ahí, por favor. Hebreos 9. Y voy a empezar en el verso 11. Hebrews 9:11. Dice esto: pero estando ya presente, sumo sacerdote, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Se lo leo otra vez, pero quiero que lo entienda y que lo mire si es un acto que va a pasar o que ya pasó. Lo voy a volver a leer y quiero que note si es un acto que va a pasar o que ya pasó. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, donde está Dios, habiendo obtenido eterna redención. Es un acto pasado o presente. Es pasado. Está hecho. It's done. Eterna. ¿Por quién se presentó Jesús, hermanos? Whom did he present for, brethren? ¿Por quién se presentó? For whom did he present himself? ¿Usted está seguro que se presentó por usted? You're sure that he presented himself? Seguro, hermano. You're sure? Tiene que estar seguro, You hermano. have to be assured. ¿Por quién se presentó Jesús? Who did Jesus present himself for? ¿Por ti? ¿Seguro? Good.
Hermanos, tenemos que estar Brethren, we have to be Sólidos. assured, solid. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Listen to what I'm going to tell you. Jesús se presentó ante el Padre. Jesus presented himself No before por the él. Father, not for himself. Jesús no necesitó Salvador. He didn't need a savior. Él nunca pecó. He never sinned. Él no necesitaba He Salvador. did not need a savior. Jesús se presentó por ti, Jesus presented himself for you, por mí. for me. Y eso lo tienes que tener And you seguro, have to hermano. understand this and Seguro. in your mind. Jesús se presentó por ti Jesus ante presented quién? himself Ante el Padre. For you before Una the sola Father vez. once. Ahora mi pregunta. Now my question. Esa presentación que hizo Jesús ante el Padre That presentation Jesus para did ti before the es- Father for you es algo sólido. is it something solid? ¿Tú crees eso? You believe? ¿Puedes creer que Jesús se presentó por ti arriba, hermano? Fue Fue con el Padre y le dijo, por ti. For you. ¿Usted puede creer que fue por Can usted? you believe that it was for you? Tiene que creer, hermano. You have to believe it. Y no solo creer, And not only believe sino que it, tiene que but you aferrarse a have to eso, grab hold of it. porque eso le da seguridad en Because it su gives fe, you hermano. assurance in your faith. Pueden pasar muchas cosas. Many things can Podemos happen. perder cosas, Things can be pero lost. nunca debe perder But su never seguridad should en you Cristo, lose hermano. your relationship and assurance in Jesus. La gente podría hacerle daño al cuerpo, People quizás, might harm the body, pero nunca but never pierda su seguridad en lose your Jesucristo, assurance in Jesus. porque Jesús ya pagó Because por Jesus usted. already paid No for you. importa lo que It pase, doesn't matter what ya happens. está saldado el It's already precio. paid. La salvación ya es un Salvation hecho. is already It's done. yours. Está It's hecho. done. No va a ser, es un acto que ya pasó. The action Y tú te tienes que agarrar de ahí, you have hermano. to grab hold of it. Y nada te debe mover de ahí. Nothing should move you from there. Eso es lo que es. This is what it is. Si la sangre de los animales In the blood of the animals, en el Antiguo Testamento, hermano, in the cuando lo Old rociaban, Testament, when they sprinkled them, les hacía un beneficio, did a benefit les to them. calmaba su pecado It por un calmed tiempo. their sin for a little bit. ¿Cuánto más How much more? que la de los animales no les quitaba el pecado? The ¿Cuánto animals más la take sangre de away Jesús? how much the blood No te dará paz en tu will conciencia. give you peace in your conscience. No borrará tu pecado y la maldad. Will erase your sin. No tendrás paz Will you have peace con Dios. with God? La sangre de Jesús, The hermano blood amado, of Jesus, brethren, es algo maravilloso. is something beautiful. Con ella, mis hermanos amados, With it, brethren, nos limpia el Señor the Lord cleanses us, nuestra conciencia, our conscience, no nuestra físico, no nuestra carne. not physically, not our flesh. Nos limpia de la maldad que tenemos en la It conciencia. cleanses us from the evil that we have in our conscience. Si hay condenación en tu If vida there's por condemnation alguna in your life causa, for any cause, ¿qué necesitas? what do you need? La sangre de The Jesús. blood of Jesus. Pero tienes que agarrarla, But you have to grab hold of it, sostenerla. sustain it. Cuando el diablo viene y nos When the devil acusa comes and accuses y te us, recuerda tu and pasado, reminds you of your past, tú tienes que decirle, you have to confesar con tu stand boca. and confess with your mouth. Tú sientes cuando te está acusando, Feel when he's accusing you. le debes, diablo, Devil, ya le pedí perdón a Jesús por ese pecado. forgiveness to the Lord. Ya lo aventó al fondo, al abismo. That's if you already forgave Yo him. estoy más blanco que la nieve. I'm whiter than snow. No tienes parte You conmigo. don't have part in me. Y ahora te ato de pies y manos y te And I reprendo bind you fuera up de in aquí. Jesus and command you to leave. Dile, Tell him. dile que ya te pusiste a cuentas con Jesús. That you're all right with Jesus. Y si ya le pusiste a cuentas con Jesús And if you've done this sobre ese pecado, about that sin, la próxima vez no le hables de ese the next pecado, time don't talk about porque that Dios sin. ya te perdonó. God already forgave Del pecado que tienes que hablar si es que the cometiste sin, otro. that you have to talk about is because Ese you did nuevo another. pecado, háblale al That's the Señor. one that you need to talk para to que the lo Lord borre y lo about, so he perdone. deletes it and forgives Hay que it. aprender a manejar el We have pecado, to hermanos, learn to manage sin para que no se nos acumule. so it doesn't accumulate. ¿Cada cuándo nos aplicamos la sangre? And how often should Cada we vez que pecamos. use the blood of Jesus? Every time Necesitamos we la sin, sangre de we Jesús. need the blood of Porque Jesus. lo único que borra el Because pecado, the only thing that erases lo único en todo el the universo only thing in the whole universe que borra el pecado that erases es la sin sangre de is Jesús. the blood of Jesus.
La sangre de Jesús es lo más valioso que hay en este universo. The blood of Jesus is the most valuable thing that we have in this Hermanos universe. amados, Brethren, ¿por qué Dios, why God, cuando hizo los dos pactos, hizo el pacto con when He Israel made the two command y luego Cristo, pacts with Israel, y lo hizo con sangre? and then with Jesus, He did it with blood. Y cuando viene Jesús, And when Jesus comes, también hizo un pacto, He also el did nuevo a pacto, covenant, the new y covenant, también con sangre. and He did it with blood as well. ¿Por qué con sangre? Why with blood? Porque la sangre, mis Because hermanos, the blood, brethren, es la vida de la carne. is the life of the flesh. La carne vive por la sangre. The flesh lives because of the blood. Si nosotros no tenemos sangre, nos morimos en If nuestro we don't cuerpo. have blood, we die in our bodies. Y Dios nos dio la sangre, And God gave us the blood, en el caso de Cristo, in the case of Christ, para quitarnos el pecado. to take away sin. En el Antiguo Testamento, In the Old los Testament, animales no quitaban el the pecado. animals didn't take away sin. ¿Por qué los de los animales no quitaban el pecado y la de Cristo sí? Why is it that the blood of animals didn't take away sin? And the Porque blood of la Jesus sangre de does? los animales, Because the blood of the el animal no es un ser inteligente. animal is not an intelligent being. No ejerce su voluntad para ir a morir por el pecador. Exercise his will to go die. El pecador abusa del inocente. The sinner abuses. Va y peca y agarra el cordero y ahí goes and lo lleva y lo sacrifican por su and then culpa. takes the goat and goes sacrifices him for his La fault. sangre de Jesús The blood of Jesus es perfecta is perfect porque Él puso, because Él he quiso, he wanted, Él decidió. he decided. Por eso tiene esa bendición This is tan why he grande. has this great blessing, Porque Él quiso perdonarnos because he wanted to y forgive su us, sangre borra el pecado. and his blood erases sin. Hermanos amados, Brethren, yo quisiera que I would like pudiéramos abrazar las verdades de Dios for us to hug the truths of God, para que Cristo sea nuestro so Jesus can be Salvador. our Savior. La palabra dice The Word of God says que tiene que, para poder ser, that to be able to be, debe morir primero. you have to die. ¿Se acuerdan first. de un testamento? Cuando alguien hace un testamento, When someone does their will, para que los herederos tengan derecho a tomar eso, for the ones that inherit, ¿qué tiene que pasar con el testador? what has to happen with the Morir person that primero. made the will, he has to die first. ¿Qué nos ofrece Cristo? What does Jesus offer us? ¿Qué nos ofreció Cristo antes de morir? What did Jesus offer Te perdono us tus before pecados dying? I forgive y your te doy sins, vida eterna. and I give you eternal life. Ese es el pacto. This is the covenant. Vida eterna. Eternal life. ¿Qué significa? What does this mean? Te ofrezco que vas a vivir con Dios, el I offer Padre, you that you will conmigo y live con with el God the Espíritu Father, Santo. with Jesus Esa es la the Holy oferta de Spirit. Jesús. This is the offer of Jesus. ¿La quieres? Do you want it? Pero para que sea efectiva But for it to be effective, la recompensa, the reward, tiene que morir el que está ofreciendo eso. the one given it has to die. ¿Y qué hizo? And what did he do? Fue a la cruz, He went to the cross. abrió sus brazos, He opened his arms. lo crucificaron, They crucified him. derramó su sangre He spilled his blood para salvarnos. to save us. En el momento que muere In the moment he y died, cuando resucita, when he resurrects, en ese momento son efectivas in todas that las moment, promesas. all the promises are effective. Ahorita ya puedes reclamar Now you can, porque ya murió y ya resucitó. because he already died. Ahora lo que te heredó Now what he inherited es tuyo, is yours. pero tienes que agarrarlo. But you have to grab it. No puedes esperar que Dios te las ande ofreciendo. You can't wait Tú for God tienes to que offer them agarrarlas. to you. You have to grab them. Ya están dadas. They're Ya given. murió Jesús, ahora Jesus son already tuyas. died, now they're yours. Todas las promesas son All the tuyas, hermano. promises are yours. La vida eterna es tuya. Eternal life is yours. Es tuyo. It's yours. Debemos tomarla, hermano We amado. must take it, brother. Ahora, ¿por qué Dios Why God?
quiere que nos rocimos siempre. Wants us to sprinkle ourselves with the blood of Jesus always. Porque Él quiere que te parezcas a Él. Because He wants you to be like Him. Dios quiere que tú te parezcas a Jesús. God wants you to Y la be like única Jesus. manera de parecernos a And Jesús the only way es si estamos limpios. is if we are clean. Y lo único que limpia And the only thing that es su cleanses sangre. is His blood. La palabra de Dios nos ilumina, nos The Word of ayuda. God illuminates us. Las dos son necesarias. Both are necessary. La palabra y The Word la sangre del and the Señor. blood. Que Dios nos ayude, hermanos May the amados. Lord help us, brethren. Voy a ir resumiendo y terminamos. ¿Por qué Cristo entró en el cielo Why did Jesus enter heaven? para presentarse ahora por nosotros ante Dios? To present Himself for us before Jesus. ¿Usted cree que Jesús se before God presentó the por Father. usted, hermano? Do you believe that Jesus presented Himself Qué bueno. for you? ¿Usted puede, es suya esa verdad? Is you this ¿Está true? seguro de eso, hermano? Are you assured of this? Qué bueno. Qué bueno, hermanos amados. ¿Qué hace la sangre de Jesús en nosotros? What does the blood of Jesus do in us? ¿Cómo? ¿Y cómo nos deja? ¿Usted cree eso, hermano? Do you believe this, brethren? Cada vez que usted pide Every perdón, time you ask for ¿cómo lo forgiveness, deja la sangre de how does Jesús? the blood of Jesus leave you? ¿Está seguro de eso? Are you assured of this? Tiene que estar You seguro, have to hermano. be assured. Porque si no está seguro, Because la if you're condenación not, le va a the venir. condemnation will come. Tiene que estar You have to segurísimo. be assured. Cuando usted confiesa y le pide perdón, instantáneamente la sangre es rociada y usted está más blanco que la nieve, hermano. Esas son convicciones que tienen que estar aferrándose en nosotros. No hay cabida para una duda sobre ese asunto, hermano. There's no space for doubt there. Ahora, quisiera que me ayude, hermano amado. Please help me, brethren. Dice que el Señor se presentó allá con el Padre Says that the Lord presented Himself with the para Father quitar todos nuestros pecados, to take away all of our sins, el suyo y el mío. yours and mine. Usted dice que lo cree. You say you believe it. Yo también lo creo. I believe it as well. Y si usted lo cree, And if you believe it, honremos a Jesús. let's honor Jesus. ¿Se puede poner de pie, por favor? Please stand up. Y le podemos dar una ofrenda de palmas al Señor. Clap for Jesus. Porque Él derramó su sangre por nosotros. Because He sprinkled His blood for us. Porque Él ya te ha limpiado con su sangre hoy. Tú te vas a tu casa más limpio que la nieve, hermano. No hay condenación en tu vida. Porque Jesús está a la derecha del Padre, intercediendo por ti. Él nunca te ha dejado y Él nunca te va a dejar. Esa es su promesa, hermanos amados. Esa es su promesa. Porque Él dice que Él te ha comprado. Puedes sentarte, mi hermano. Gracias. You can have a seat. Qué hermoso es creer. How beautiful it is to believe. Qué hermoso es creer, How hermanos. beautiful it is to believe. ¿Sabes lo que hace creer? You know what it Te da does? paz, When you Así. believe, it gives you peace, serenidad. serenity. ¿Crees? You believe. ¿Tú crees que los demonios han sido despojados? You believe demons have been destroyed. Es la palabra. It's the word of God. Ya fueron despojados. They've already been destroyed. No les tengas miedo, Don't be afraid of them. hermanos míos. Brethren, Ténganle más miedo al pecado be more afraid of sin y a la maldad and evil y aborrézcala. and hate it. Mientras no haya eso As adentro, long as that's los demonios no inside, tienen control sobre demons usted. don't have control over you. Preguntas. Questions. ¿Quién pagó por su liberación, hermano Who mío? paid for your deliverance? ¿Jesús? Jesus. ¿Está seguro de eso? Are you sure of this? ¿En qué lugar In which place lo declaró Jesús a usted libre? did Jesus declare ¿Dónde? your freedom? Where? ¿En la cruz?
At the cross. ¿Estás segura? Are you sure? Ahí, There. cuando Jesús hizo esto When Jesus did this, y su sangre se derramó, and his blood ahí was spilled, there, se dio tu libertad. your freedom was given. Ahí fuiste libre. You were free then. Y luego, hermano amado, And then, brother, ¿cuánto le costó al Señor Jesús tu liberación? how much did it cost Jesus your deliverance? Su vida. His life. Y tú preguntas si te ama. And you ask if he loves you? ¿Tú crees que Jesús te ama? Do you believe Jesus loves you? Yes, Jesus. Hermano, Brethren, dio su vida. he gave his life. ¿Por quién la dio? For whom? Por ti, ¿verdad? For you, right? Entonces Él te ama. Then he loves you. Él te ama, He hermano. loves you. Él te ama. He loves you. ¿Cuál es el único objeto que puede comprar la libertad de todos los pecadores? What's the only object that can buy the freedom of all sinners? ¿Cuál es el único? What is the only? El único objeto The que puede only comprar object that can la buy libertad de los the pecadores. freedom of the sinner. La sangre de The Jesucristo. blood of Jesus. Si nunca quieres ser un esclavo, If you never want to be a depende de slave, la sangre de Jesús. depends on the blood of Jesus. Pero si te despegas de ella, But if you stay away from las it, personas terminan esclavas people end up slaves del pecado of sin y de la maldad. and of evil. La sangre quita las dos cosas, The blood takes la away maldad both y el things, pecado. evil and sin. Así que sin sangre So without blood, no podemos estar libres de maldad. we cannot be free Ni de from pecado. evil nor from sin. Pero cuando sientes un pensamiento But malo, when ¿qué you feel necesitas? bad thought, what do you need? Sangre. The sprinkling of the blood. Cuando tu alma quiere hacer lo malo, When your soul wants to do something la evil, sangre de Jesús. the blood of Jesus. Hermanos, así es. This is how it is, brethren. En Hebreos al final dice esto. In Hebrews, in the end, it says, Y en la ley and in the law, dice que casi todo se it says purifica that con sangre. almost everything is sanctified with the blood. Casi todo se purifica con sangre. Almost everything is Entonces hay sanctified cosas que with no se blood. purifican So con there are sangre. things that are not purified with the blood. La maldad y el pecado sí. Evil and sin, yes. Pero ¿cómo te quitas las maldiciones? But how do you take away the curses? Cuando la entiendes When you understand y empiezas a and you renunciar renounce to them, a lo oculto y a lo to vergonzoso. that which is Mientras hidden no and shameful. renuncies, As long as you don't renounce eso no to se them, irá, that doesn't leave, aunque te aplique la sangre. even if you apply the blood. Se requiere It's renunciar. required to renounce to it. Por eso la Biblia lo dice. This is why the Bible says it. Renunciamos a lo We oculto y a lo renounce to vergonzoso. that which is hidden and shameful. Y entonces And then tu vida va a estar más your preciosa. life is going to be delante de even more Dios. beautiful before God. Al final de todo, mis hermanos In amados, the end of everything, brethren, la palabra dice que si usted y yo estamos esperando a Jesús, the Word of God says that if you and I are waiting for Jesus, debemos seguir la paz con todos we must follow the peace with y la everyone santidad, and holiness. sin la cual nadie verá al Señor. Without it, no one will see Jesus. Conclusión, Conclusion. sin la sangre no hay santidad, Without the blood, there is no holiness. no hay limpieza, There's no cleanliness. no hay rapto. There's no rapture. Sería una ilusión It would be an illusion. pensar que se va en rapto con Thinking that pecado. they're going in the rapture with sin. Está ilusionándose It's just an que illusion. con maldad se pudiera ir al cielo. And that with evil, a person El can cielo go es to limpio. heaven. Heaven Por is eso Dios clean. puso disponibles los This is medios why para limpiarnos aquí en la tierra, God put the means for us to clean porque ourselves estamos here on esperando a earth Jesús. because we are waiting for Jesus. Esto que escuchó hoy, This esto es you heard el today camino para que estemos con el Is the Señor. way Póngase de to pie y be with oramos. Jesus. Let's pray.